Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tener un episodio más de Memoria Histórica del Ecuador y vamos a abordar el tema de las sublevaciones indígenas en el siglo XVIII. Sin embargo, haremos mención también de un acontecimiento bastante importante que se suscitó en el XVI dentro de este marco de sublevaciones de los pueblos originarios en contra de los maltratos que recibían por parte de los conquistadores. Pero para abordar el tema, lo primero que vamos a hacer es conocer un poco los antecedentes que disparan este tipo de manifestaciones de rechazo justamente, como digo, a los malos tratos que reciben los pueblos originarios. Bueno, digamos que desde el mismo siglo XVI hay problemas entre las facciones de los americanos y en nuestro caso de los quiteños frente a los conquistadores. Recordemos nosotros que la misma llegada de Benalcázar, de Almagro, de Alvarado fue realmente violenta, utilizando toda su fuerza bélica, las estrategias militares que ellos conocían, frente al gran número, eso sí, de los habitantes de los nativos quiteños que les hacían la resistencia para impedir el acceso a territorio de los conquistadores. Pero no solamente estos sucesos se desarrollan en la serranía, también hay conatos de estos incidentes tanto en la costa como en la Amazonía. Y por supuesto, mientras van avanzando los años ya en pleno periodo colonial, como es conocido, aparece una nueva raza, la mestiza, que es justamente la mixtura entre conquistadores y pueblos nativos. Y a la postre también van a ser los mestizos los que también se convierten en personas que usufructúan la mano de obra de los pueblos originarios. Los indígenas a la larga siempre serán los maltratados. Y de eso es lo que vamos a hablar esta vez. Llega un momento en que se sublevan, ¿no? Y claro, eso deviene en una serie de conflictos sangrientos, tremendos, que vamos a reseñarlos en este capítulo. Dentro de los antecedentes hay que hacer mención que ya entrado el siglo XVII, el siglo XVIII, el sistema encomendero por un lado, el sistema sendatario por el otro, y concretamente en el siglo XVIII la caída de las exportaciones de los textiles, que era el producto insignia de los quiteños, permite que se desarrolle toda una crisis dentro de la audiencia de Quito y van a ser motivos para que los pueblos originarios reaccionen. Como les dije y les anticipé, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña remembranza de un acontecimiento que se suscitó en la Amazonía, de lo que hoy es nuestro oriente ecuatoriano. A finales, en el año de 1568, digamos ya en la segunda mitad del siglo XVII, en la zona de Quijos, especialmente en tres ciudades, Archidona, Baeza y Ávila, ya estaban los colonos conquistadores haciendo uso justamente de sus derechos de autoridad y por supuesto usufructuaban la mano de obra de los pueblos nativos, explotándoles, digamos, en excesivos trabajos, en el cobro de tributaciones. Y fue el motivo por el cual la carga tributaria, el exceso de trabajo, los malos tratos, hace que los pueblos nativos algún momento reaccionen. Y en este caso, sus líderes coordinan, hacen unas asambleas para atacar a los conquistadores que residen en estas tres ciudades. Y el ataque lo hacen de forma simultánea.
En este año es una forma cruenta en la cual los nativos armados de lanzas bodoqueras, dardos envenenados, matan a gran cantidad de blancos radicados en estas tres ciudades. Sin embargo, reaccionan los conquistadores toda vez de que algunos de ellos son dueños, propietarios y saben del manejo de las armas y los someten realmente con sus tácticas y sus conocimientos en este tipo de eventos. De tal forma que una vez de que ya se suscita todos estos eventos sangrientos en estas tres ciudades, los principales líderes son capturados. Y claro, la respuesta del lado conquistador es justamente como un signo de escarmiento público, los ahorcaban en la plaza central de cada uno de los pueblos, luego los descuartizaban, colgaban en algunos postes partes de sus miembros, vuelvo y repito, como escarmiento para que la gente vea a lo que se someten a aquellos que, digamos, se sublevan a los dictámenes de los conquistadores. Y eso es lo que sucede en este año en la zona de Quijos. Uno de aquellos líderes es el famoso Jumandi, que ha pasado a recordación histórica por toda la, digamos, movida que hizo con los otros líderes de los pueblos nativos para ir en contra del maltrato del que eran objeto. Ahora ya adentrándonos de lleno en el siglo XVIII, hay que decir que el problema de los grupos sociales más vulnerables, especialmente de los indígenas, se agudizó porque en general la situación económica de la audiencia estaba viviéndose una crisis muy grande a raíz de las reformas borbónicas. Ya conocemos que estas reformas procuraron la mayor captación de recursos económicos y para conseguir aquello se ordenó hacer censos. Y eso molestó mucho a la gente porque los pueblos nativos consideraban que iban a ser esclavizados. Ya vamos a hablar justamente de casos particulares. La excesiva carga tributaria también es un antecedente por el cual reaccionan. La mita se agudizó también, es decir, el trabajo para el gobierno en obras de infraestructura, caminos, acequias para regadíos, muros, cosas por el estilo, pero el problema radicaba en el excesivo carga, digamos, de trabajo. Adicionalmente, el maltrato justamente de sus capataces. También hubo altos costos de los productos de primera necesidad, abusos de poder de los corregidores, de muchos visitadores e incluso de algunos religiosos. Todo esto cruzado por el problema mayor que eran las tasas de tributación que cada vez subían. Y si sumamos incluso que a finales del siglo XVIII la audiencia sufre una serie de cataclismos, terremotos, erupciones, realmente es un siglo muy complicado. Eso explica de alguna manera que los nativos reaccionen, claro, contra los abusos de quienes están acometiendo estos excesos. Los pueblos originarios en el siglo XVI, en el XVII, de alguna forma son controlados por los conquistadores, pero ya en el XVIII ya tienen una conciencia clara de grupo y se sublevan. Y de eso es que vamos a empezar a hacer mención gracias a una famosa obra que salió por allá por la década de los años 80 del antropólogo etnográfico, digamos, Segundo Moreno Yáñez. Él salió con un famoso libro, Las sublevaciones indígenas en la audiencia de Quito en el siglo XVIII, y es justamente la base para muchos estudios de estos sucesos tremendos que vivió la audiencia. Segundo Moreno Yáñez nos hace una
reseña al menos de 12 sublevaciones concretamente en el callejón interandino. ¿Qué es lo que defendían las comunidades nativas? Pues defendían la tierra, sus tierras, que en muchos de los casos habían sido ya traspasadas a manos de los conquistadores españoles. Y entonces ese es uno de las motivaciones que les mueve justamente a sublevarse. También las numeraciones, como les digo, es decir, joven que llegaba a los 18 años ya estaba incorporado en el gran grupo tributario. La mita, por supuesto, que es un trabajo que se exige para el gobierno. La misma tributación es un motivo por el que se van a sublevar, porque cada vez les suben los costos. El censo de población es considerado muchas veces como un motivo para enlistarlos en calidad casi de esclavos. Y por supuesto los maltratos de los que son objeto, la explotación de altas jornadas de trabajo. Es decir, hay un cúmulo de elementos que hace que llegue un momento pues que los pueblos reaccionen. ¿Quiénes participan? Pues bien, las comunidades nativas que están siendo objeto justamente de estos maltratos, de estos excesos. Muchas comunidades están instigadas por líderes comunitarios que son a la larga los que pagan los platos rotos cuando son capturados. Aquí hay que hacer mención también de que en algunas comunidades los sacerdotes están a favor de las comunidades. Vamos a ver unos casos. Participan hombres y mujeres de las comunidades en estas sublevaciones, generalmente armados de palos, de piedras, pero haciendo uso especialmente del gran número de población frente al reducido número de los españoles. Sin embargo, estos están armados de armas de fuego, valga la redundancia, y las estrategias que ya se las conoce. Casi siempre estas sublevaciones son contra las autoridades, quienes acudían a cobrar, digamos, los tributos o iban a hacer los censos, las numeraciones. Ellos son las cabezas visibles contra las que se sublevan estos pueblos, y a la postre terminan siendo todas unas manifestaciones que va justamente en contra del sistema colonial. Vamos a hacer recordación, por ejemplo, de 1730 en la sublevación de Pomayacta. En las cercanías de Alausí, en esta comunidad protestan por el alto cobro, digamos, de los tributos, y por lo cual un grupo de indígenas protestan también porque hay unas tierras comunales que se habían apropiado un grupo de españoles. Los protestantes llegan a la plaza del pueblo gritando especialmente una consigna que ya es muy interesante recuperarla. Ellos decían no conocer al rey que tampoco ni le obedecían. Es decir, ya tienen una conciencia de que ellos no son sujetos de un monarca. De alguna manera estaban identificando a estos españoles como representantes de una monarquía, representantes de un rey, y a eso es a lo que ellos están protestando. En Alausí, en 1760, se produce también un tumulto espontáneo. Aquí no hay líderes, es en general el pueblo nativo el que sale a defender justamente a uno de sus líderes que había sido tomado preso y que él había huido justamente a Alausí. Y entonces toda la comunidad va justamente en su ayuda. Hay amenazas de muerte al juez de tierras, incluso al cobrador de tributos. Pensemos que siempre estos alzamientos es entre fuerzas muchas veces disímiles, desiguales. Los conquistadores están armados de armas de fuego. Los pueblos nativos generalmente no disponen de ellas. Están armados de palos y piedras, y muchas veces eso hace que estas sublevaciones terminen con saldos negativos para los pueblos originarios.
En 1764 se produce posiblemente el mayor alzamiento que se haya desarrollado en la parte central de nuestro país, concretamente en la ciudad de Riobamba. Como es conocido, la producción hacendataria había caído a niveles muy bajos, la situación económica era realmente muy preocupante y entonces se les ocurre que a las autoridades hay que censar a muchos indígenas, a muchos indios forasteros, como se les conocía, aquellos que habían escapado de sus comunidades renuentes de pagar la tributación. Y entonces dicen, no, en algún lado van a estar y se los va a censar. Y claro, eso es motivo para que muchos se alíen con algunas comunidades y sean las que vayan en son de protestar y de sublevarse ante este intento. Hay algunos indígenas que se refugian, se asilan literalmente en la iglesia de San Francisco, en la ciudad, y empiezan a hacer unas consignas, a gritar unas proclamas como ya estamos alzados, que muera el rey, muera Llanos, el numerador. Llanos era el personaje que les iba a hacer la numeración, es decir, ya están dando muestras de su rechazo a este intento. Algunas autoridades y criollos de la ciudad inmediatamente levantan una horca en la plaza central de la ciudad para demostrar que aquellos cabecillas van a ser ejecutados en la horca pública. Los indígenas sublevados se mantienen firmes y este incidente ya se da en marzo, por ejemplo, de 1764. Los españoles residentes en la ciudad ocupan las bocacalles, tratan de evitar de que el gran tumulto ingrese a la ciudad. Y para esa gran sublevación se calcula no menos de 13,000 indígenas que se habían reunido y que le sitiaban a la ciudad de Riobamba. Fue una situación muy grave que se propició. Y lo interesante es los gritos que van diciendo, ¿no? Muere el mal gobierno, muere el numerador, corregidor y todos los blancos y viva Huaminga. Huaminga era su líder aborigen. Entonces están avivando justamente al líder, pero también la consigna es acabar con los blancos que viven en la ciudad. Se sabe que aquí incluso las mujeres llevaban en sus polleras piedras, palos, ceniza incluso para en el momento de la confrontación tirarles a los ojos a los blancos. Allá vamos viracochas, les gritaban, a pelear con ustedes y verán quiénes pueden más. Allá vamos a verles al oidor, al corregidor y a todas las autoridades. Es decir, eran amenazas que ya estaban, digamos, socavando el espíritu de los residentes. Sin embargo, los españoles que están en la ciudad no superan los 2,000 habitantes y de ellos apenas el 10% están armados. Miren ustedes lo disímil del número frente a los 13,000 indígenas que están sitiando a la ciudad. Los sacerdotes salen en procura de pacificar los ánimos de lado y lado. Hay acusaciones incluso del lado de los indígenas de que los sacerdotes son cómplices. Vuelvo y repito, hay casos muy puntuales en los que ellos más bien están apoyándoles. Hay un sacerdote que, por ejemplo, denuncia las circunstancias de tiranía en la que estaban viviendo los indígenas, y en ese es el caso, por ejemplo, el sacerdote de Chimbo. Él dice, habían hecho muy bien los indios en alzarse por las tiranías del rey de España y que ojalá esto tuviera en poder en manos de un inglés, con lo que el dicho eclesiástico fue el primero que se hallará gustoso. Miren ustedes cómo también ya hay sacerdotes que están a favor del uno y del otro bando.
De hecho, el cura de Cajabamba, Manuel Vallejo, y el de Licanta de Orozco defendieron las causas de estas sublevaciones. Vallejo decía unas frases muy importantes. Él denunciaba la situación miserable en la que vivían estos pueblos nativos. Decía, es indecible la miseria con que pasan su vida, su alimento grosero y escaso, su vestido áspero, pobre y desabrigado, su cama el suelo sin más colchón que un poco de paja en algunos, sus habitaciones miserabilísimas. Si crían algunos ganados padecen horribles extorsiones por los pastos, obligándolos a servir con sus personas y con sus bestias a los que son dueños de ellos. Se les prohíbe cortar paja que necesitan para sus cocinados o para comprar un poco de sal. Esta es una denuncia de la situación en la que viven. Por ejemplo, el padre Orozco denuncia también y él dice, se ha hecho horrorosa la numeración, pues han conceptuado por ella el origen de la esclavitud, tan temible para ellos y justamente tal es el modo de tratarlos que ciertamente mueven a compasión. Por eso exclamaban que muertos o vivos no habían de hacer la mita y les parecía más suave el cadalso que la sujeción a la gañanía, en la que no haya utilidad, decía este sacerdote, alguna tanto para el rey como para sus vasallos. Miren ustedes esta cruda realidad que se va suscitando. En San Miguel de Moyambato, también en 1766, desesperados de estos nativos por el pago de tantos impuestos, mataron a dos de los encargados, a los dos recaudadores de tributos, y después salieron a enfrentar incluso a las autoridades. En el obraje de San Ildefonso en 1768 también se produce otra situación muy complicada. Este obraje es realmente una extensión enorme de esta hacienda de los jesuitas expulsados. Era un complejo realmente de haciendas. Ahí fabricaban tejidos, había herrerías, había molinos. Solo para el trapiche tenían 97 cuadras de cañas. Está en las cercanías de Pelileo y Patate esta gran hacienda. Y tenían otras anexas por ahí que se llamaban, por ejemplo, Gualapata, Chinchibana, Tontapi Grande, Pataló, Yangagua, Cunuyacu y Pocobamba. Es decir, era todo un complejo hacendatario. Y claro, quienes quedaron a cargo del usufructo y el manejo de estas propiedades, luego de que fueron expulsados los jesuitas, extremaron realmente su violencia contra el trabajo de los pueblos nativos. El administrador Jerónimo Ruiz propiciaba brutales castigos. Por ejemplo, el que era característico de él, 100 azotes a quien no cumplía la tarea diaria. Y grilletes también. Lo que soliviantó, digamos, lo que explotó a la comunidad para esta sublevación es cuando él azota a dos muchachos que no habían cumplido la tarea. Entonces, hay algunos líderes de los trabajadores que acuden a Quito y hacen la denuncia. Y claro, él averigua, Jerónimo Ruiz, quiénes son estos que están acusándolo y intenta apresarlos, obviamente también para torturarlos, pero entonces es el pueblo ahora sí que se levanta y lo apedrean, lo palean, de hecho lo matan. Y para cerrar, digamos, este acto macabro, le cortaron las orejas, le sacaron los ojos, le decapitaron, es decir, hicieron con él realmente un acto de venganza de lo que él propinaba justamente. Sin embargo, las autoridades logran controlar este tumulto y capturan a los líderes. Y, por supuesto, ellos también son torturados, ahorcados públicamente, azotados con hojas de penco en muchos de los casos. Es decir, la violencia es de lado y lado. En San Felipe, en las cercanías de la Tacunga, en el año 1771, también se corrió la voz de que se les va a numerar
y que incluso a las mujeres y a los niños, porque literalmente se les iba a convertir en esclavos. Y ahí ya con cajas, caracoles, tambores, se reúnen nuevamente la población nativa para acudir a protestar. Y también se enfrentan, y en este caso se entabla una literal batalla en las riberas del río Cutuchi. Los sublevados, como les digo, siempre los españoles acudían a capturar a los líderes que luego son ahorcados siempre en plaza pública para escarmiento de los demás. Es decir, como digo, son eventos que demuestran tanto los unos como los otros la violencia con la que se protagonizaron estas grandes sublevaciones. En Otavalo, en 1777, también hay otra gran sublevación cuando se intenta empadronar a la gente y ellos, pues claro, pensando que van a ser nuevamente esclavizados, llevados a la mita, a trabajos excesivos, también rechazan. En Guano, en 1778, también hay otro famoso evento. En Ambato, en 1780, Alausí nuevamente en 1797 y por fin en Chambo en 1830, es decir, ya a puerta bien entrado el siglo XIX. En todos estos en todas estas manifestaciones de rechazo de los pueblos nativos se demuestra que en muchos de los casos son sus líderes los que instigan a la población a sabiendas de las consecuencias que pueden sufrir. Y es el leitmotiv, digamos, de estas sublevaciones, el acabar justamente con las cabezas visibles que son los cobradores de impuestos, aquellos que van a hacer justamente las numeraciones y los censos. Y también se descubre que desde el lado religioso la iglesia está a veces favoreciendo a los unos, a veces favoreciendo a los otros. Hay que decir también que hay funestas consecuencias después de lo que pasa, más allá de el derramamiento de sangre, la violencia y el acrecentamiento de las enemistades entre los dos grupos. Es decir, eso va a llevar a la postre posiblemente a procesos de independencia. A la larga se va a ver que estas animadversiones van a explotar en los albores del siglo XIX. Todo esto es un cúmulo de elementos que se van acarreando y que van, digamos, literalmente enemistando a aquellos que ya a finales del siglo XVIII se los identificaba como los chapetones. Una de las consecuencias es que, por ejemplo, ya se prohíbe que se hable el quichua, por ejemplo. Se prohíbe que en los vestuarios se utilicen ornamentos, qué sé yo, con identificaciones, iconografías propias de los pueblos originarios. Se prohibió toda manifestación de remembranza del pasado, de sus ancestros, de esos pueblos. Es decir, hay una serie de consecuencias que van a tener que seguir sufriendo los nativos. Ahora, lo que hay que también hacer una reflexión es que todas estas sublevaciones no se comparan en modo alguno a la famosa gran revolución que protagonizó Túpac Amaru en 1781 en la zona del Perú. Claro, si aquí estamos hablando de una sublevación como por ejemplo la de Riobamba, en la que según los documentos se relata que se habían reunido no menos de unos 13.000 indígenas para sitiar la ciudad. Bueno, en la sublevación de Túpac Amaru habían 100.000, ¿no? Que si triunfaba esa gran sublevación, literalmente estaban expulsando a los españoles de dominios, digamos, del territorio americano. Pero no sucedió eso. Túpac Amaru también fue sacrificado, descuartizado en vida y claro, eso hizo que la sublevación termine sucumbiendo y terminó imponiendo, digamos, los mandatos monárquicos a través de sus autoridades acantonadas acá en territorio. El saldo general es de que a lo largo del siglo XVIII se ha contabilizado alrededor de 41 condenados a muerte, 33 hombres, 8 mujeres,
Estamos hablando de estas sublevaciones de la zona andina. Todos ellos fueron ajusticiados en la horca pública, luego descuartizados. Así es que, mis queridos amigos, hemos hecho una breve remembranza de la violencia con las que se suscitaron estas sublevaciones indígenas, especialmente en el siglo XVIII. Les agradezco su compañía y les invito para los próximos episodios ingresemos ya a tratar temas más concretos a el desarrollo de la independencia que se va a producir en la primera década del siglo XIX. Por tanto, les invito a que nos acompañen. En el próximo episodio vamos a empezar a hablar del gran precursor que tuvo este proceso independentista, cuál es el de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Hasta tanto, les espero. Muchas gracias y hasta luego.